Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a los discípulos: Llegará un tiempo en que desearán vivir un solo día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o que está allí, no vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Le preguntan a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios. Reino de Dios, una expresión que predicaba Jesús constantemente y que era la esperanza de los creyentes. Va a llegar el reino de Dios, pero ¿qué es eso? El reino de Dios. Cuando nosotros pensamos en un reino, pensamos en poder, en riquezas, pensamos en ejércitos, en fuerza, y pues la palabra reino tiene esa connotación en nuestra imaginación. Y entonces Jesús responde: miren, el reino de Dios no vendrá espectacularmente. Y esto significa que Jesús quiere reajustar nuestras expectativas, porque quizá podemos estar pensando en que de un momento a otro Dios se va a manifestar de manera visible de algún modo, y no me refiero a apariciones necesariamente o a milagros, que también puede ser una expectativa, sino que se va a realizar el reino de Dios en algún proyecto político o en el bienestar, o que el reino de Dios en nuestra vida va a hacer que progresemos económicamente, o quién sabe cuáles son esas esperanzas de que yo vivo cercano a Dios para que a mí también me toque parte en el éxito, en el triunfo humano, en la victoria, pero una victoria pensada de manera terrenal. Entonces Jesús les dice: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Es decir, reajusta las cosas y les dice: el reino de Dios es una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual significa que tú descubras lo que llevas dentro, la acción de Dios y del Espíritu Santo con su gracia dentro de tu corazón, y entonces empezará a llegar el reino de Dios. Eso que pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, es que se realice dentro de mí el imperio de tu amor sobre mi vida. Y entonces en torno a ti empezará también a reinar Dios en tu hogar, en tu mundo profesional, en la sociedad, a través de esos corazones que se dejan guiar y gobernar por la soberanía del amor de Dios y del corazón de Cristo. Entonces Jesús nos está tratando de reajustar nuestras expectativas a una mucho más profunda y mucho más verdadera. Y luego, hacia el final de este evangelio, dice: como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, va a llegar un día en que el reino de Dios ahora sí se instaurará de manera total. En la segunda venida de Cristo será gloriosa, y entonces ahí sí será el triunfo definitivo, último, incontestable y visible para todos. Pero, continúa diciendo, antes tiene que padecer mucho y ser reprobado. Y eso significaba no solamente la crucifixión, que obviamente era el primer significado, sino que a través de la historia también la iglesia y cada uno de nosotros tendremos que pasar por pruebas y tendremos que sufrir. Es decir, todavía no es el momento del triunfo final, sino que el triunfo que tenemos que
experimentar en esta vida es el triunfo espiritual de Dios en mi vida, en mi interior, y allí entonces haremos reinar a Cristo cada uno de nosotros a nuestro alrededor. Mañana comienza la novena de Cristo Rey. Mañana empiezan a contarse los 9 días previos a esa gran fiesta con la que terminaremos el año litúrgico. Este evangelio nos sirva de preparación a comenzar mañana esa novena cada uno. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.